Bien, muchachos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy buenos días para todos, para los que acabaron de ingresar al encuentro. El día de hoy va a consistir en socializar el aprendizaje que vamos a desarrollar en este tercer periodo en la asignatura de química y también vamos a ver un video de manera inicial para ver unos conceptos de forma que nosotros entendamos varios de los que mencionan allí para poder entender los componentes que vamos a mirar más adelante. Entonces regálenme un momento y les compartiría el planificador de décimo para ver lo correspondiente al aprendizaje de química. Bien, muchachos. Entonces, en química se desarrollan dos aprendizajes. El primero de ellos va a consistir en lo siguiente: comprobar los procesos relacionados con velocidad de reacción, pH, pOH, el equilibrio químico, electroquímica e investigación. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué componentes nosotros vamos a ver en este tercer periodo que comienza en química del día de hoy? Pues en primera medida vamos a mirar el concepto de velocidad de reacción, mirar cuáles son los factores que afectan la velocidad y qué implicaciones tiene ese factor a la hora de analizar las reacciones químicas. También vamos a mirar el concepto de pH, pOH. Muy seguramente ustedes recuerdan la escala de pH, que cuáles son las sustancias ácidas, cuáles son las sustancias básicas, cuáles son las sustancias neutras. Sin embargo, pues acá lo vamos a ver de manera más específica, más a profundidad. Ya vamos a ver qué es eso de potencial de hidrogeniones, por qué se da el pH de las sustancias de esa manera, cómo se mide el pH, entre otras cosas por el estilo. Luego vamos a ver lo que corresponde al equilibrio químico, entonces vamos a mirar qué implicaciones tiene las reacciones químicas cuando llegan a ese estado y qué se interpretaría a partir de allí. Y de igual manera también la interpretación de gráficas, que también nosotros vemos mucho en las pruebas a ver, lo que corresponde a la prueba ICFES. También vamos a ver lo correspondiente a electroquímica, que sería lo correspondiente a cómo a partir de las reacciones reversibles se puede generar energía eléctrica a partir de energía química. ¿Listo? Eso, en resumidas cuentas, sería lo que entraríamos a ver en este periodo. El siguiente aprendizaje dice comprobar los cambios químicos que suceden en una reacción química de pH, pOH, equilibrio químico y velocidad de una reacción, así como las variables que inciden en el proceso en relación con situaciones de la vida cotidiana. Entonces, básicamente es evidenciar esos componentes, pero ya a una parte aplicativa. Ya cómo se ve afectado, por ejemplo, en el agua, que es el proyecto que se maneja en grado décimo, que el equilibrio de oxígeno no sea el adecuado y cómo varía con la temperatura. Entonces, ahí ya lo estamos relacionando con aspectos de nuestro contexto. Ahora bien, también la idea es que nosotros desarrollemos varias cosas aplicativas. De hecho, nosotros podemos desarrollar laboratorios con materiales que tengamos en nuestra casa, pues tratarlo de hacer de esa manera. Y de igual manera, pues también vamos a contar con las plataformas que nos permiten hacer laboratorios virtuales y otras plataformas que nos permitirán evidenciar algunas simulaciones referentes a lo que nosotros estemos viendo. Para ese propósito, pues también nosotros vamos a contar con el programa que utilizamos en anteriores periodos, que es Yenka. Hay varias aplicaciones. De hecho, cuando veamos factores de conversión, vamos a hacer un laboratorio exclusivo solamente de eso. Y también vamos a contar con una licencia que nos otorgó la institución por parte de una plataforma llamada Club Labs. Entonces, muy seguramente ustedes no la han visto, sin embargo, con otros cursos ya tuvimos la oportunidad de manejarla. Entonces, yo les comentaré cuál es la dinámica que se va a desarrollar. De igual manera, las licencias también fueron concedidas para ustedes.
yo tengo los correos y tengo las contraseñas para que puedan ingresar. Entonces, en un próximo encuentro, pues yo les diré de manera personal a cada uno de ustedes, pues cómo va a realizar ese acceso. Bien, para que ustedes también manejen la misma plataforma y pues puedan realizar los mismos ejercicios que yo les vaya mostrando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy para empezar a desarrollar ese primer aprendizaje? Que va a consistir en mirar todo lo correspondiente a lo que corresponde con velocidades de reacción. Entonces, para mirar qué es eso de velocidad de reacción y cuáles son los factores que afectan esa velocidad de reacción, vamos a visualizar un video. A partir de ese video, la próxima clase vamos a hacer un pequeño cuestionario y va a salir la primera valoración. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que a partir del video usted tome los apuntes correspondientes o pregunte lo que usted no entienda a partir de él. De igual manera voy a ir pausándolo para ir explicando lo que se menciona allí y pues que quede de manera más clara para todos ustedes. Bien. Entonces esperen, ya les comparto el enlace si por ejemplo tienen problemas con el audio. Sin embargo, pues es mejor que lo vean acá en la pantalla compartida. Entonces este sería el enlace y ya les comparto el video. Bien, el video tiene como título Velocidad de reacción y equilibrio químico. En la primera parte explican todo lo correspondiente a velocidad de reacción y como yo se los mencionaba, los factores que controlan ese parámetro dentro de las reacciones químicas, que son muy importantes a la hora de interpretar la velocidad o la rapidez con la que se da una reacción química y si nosotros queremos acelerar o reducir la velocidad de una reacción, pues vamos a aplicar esos mismos factores. Y de igual manera, esos factores también nos van a servir para interpretar el concepto que vamos a comprender más adelante correspondiente a equilibrio químico. Por ende, no vamos a ver todo el video, sino simplemente la partecita a donde se aborda la velocidad de reacción y sus factores. Y ya la otra partecita de equilibrio químico, pues la vamos a ir viendo más adelante. La Tierra es un laboratorio cósmico modelada y remodelada por incontables reacciones químicas. Ciertos factores fundamentales condicionan estas reacciones y las velocidades con que tienen lugar. Velocidad de reacción y equilibrio. La exposición al aire y al agua originan lentamente la oxidación del hierro. Cuando el hierro se oxida, reacciona químicamente con el oxígeno. Es una reacción lenta, casi imperceptible. Podemos producir la misma reacción en un laboratorio. En vez de un viejo carromato, utilizaremos estropajo metálico, que es hierro en su mayor parte. En vez del aire, que contiene en torno a un 20% de oxígeno, utilizaremos oxígeno puro. Así es como el hierro puede reaccionar con el oxígeno, un poco más violentamente de lo que normalmente lo hace en la naturaleza. Listo, niños. Entonces ahí nos ilustran un primer ejemplo acerca de cómo diferentes condiciones pues van a llevar a que se den velocidades de reacción diferentes. ¿Cuáles son las sustancias implicadas en ese primer ejemplo? ¿Cuáles fueron? El hierro. Muy bien, ¿el hierro y qué otra sustancia?
el hierro y... ¿Con qué estaba reaccionando el hierro para producir el óxido que Un dice oxígeno por puro. ahí Mojica? El oxígeno, muy bien, Oxígeno. Sergio. Entonces, el hierro reacciona con el oxígeno. Teníamos una primera situación que se daba en un carromato, que es básicamente un rin de un carruaje. ¿Listo? Ese rin estaba constituido por hierro y con el paso de los años, pues nosotros vamos a apreciar una coloración rojiza. Y esa coloración rojiza, pues indica que se está oxidando. ¿Y por qué se está oxidando? Porque el hierro que constituye a este objeto, pues está reaccionando con el oxígeno del aire. Bien. Ahora, nosotros cómo podríamos proteger ese tipo de objetos para que no se oxiden. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros Con ACPM. con ACPM y qué haría la ACPM? Pues como es como aceite, cuando llueve, o sea, como es así como aceite, cuando llueve no se quedaría el agua ahí. Eso Bueno, es, ¿no? entonces esa sería una alternativa. Entonces, aplicar ACPM y al ACPM va a proteger la pintura. Pero, ¿por qué hay que cuidar la pintura? ¿Cuál es la función de la pintura, por ejemplo, en esos carruajes antiguos o en los Pues puentes? que no se oxide más rápido porque si está el suelo, o sea, el suelo hierro hay que se vea, pues Ujú. cuando de una vez se oxida, de una vez se pone naranja. Muy bien, ¿listo? Entonces, Sergio decía que al aplicar ACPM nosotros lo protegemos de que no se caiga la pintura, porque sin pintura pues vamos a dejar expuesto el hierro al oxígeno y se va a producir en últimas la oxidación. Bien, entonces eso por acá que nos mencionaba Gerson, que es vinagre, agua oxigenada y sal, eso es una estrategia para eliminar el óxido, más no evitar, no que se produzca la oxidación, ¿listo? Eso ya es cuando se ha producido el óxido, pero entonces, para evitar que se prolongue la oxidación, pues vamos a utilizar esa técnica o aplicar constantes capas de pintura antioxidable para que no suceda eso. Entonces, muy seguramente ustedes han visto que la oxidación se produce en ambientes donde hay humedad o hay agua. Y esto es debido a que la humedad o el agua pues van a quitar esa pintura y van a dejar expuesto el material para que se oxide con ese gas que se encuentra dentro del aire. ¿Listo? Bien, ahora, yo les decía en anteriores encuentros que el aire no solamente está constituido de oxígeno. ¿En qué porcentaje se encontraría esa sustancia en el aire? Sí, claro, se puede producir manual, o sea, causada por nosotros. Ejemplo de eso, cuando nosotros calentamos algunas sustancias en el laboratorio, pues estamos aplicando la temperatura de ignición para que se inicie esa reacción química. ¿Listo? Ahí como lo mostraban en el siguiente ejemplo, que eran las mismas sustancias, pero utilizaban oxígeno puro. Y ahí tenían que producir la chispa de ignición para que comenzara esa reacción química, que nosotros veíamos que se efectuaba a mayor velocidad. Pero entonces, ¿qué les estaba preguntando acerca del primer ejemplo que nos mostró ahí? Mm, ¿Qué era lo que les estaba preguntando? Se me fue. La cantidad de algo en el aire, creo. Ah, bien, sí, gracias, Sergio. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno que se encuentra en el aire? 20%, ¿Recuerdan cuál era? 20%. El 20%, sí, es cercano al 21%. Es decir, solamente una quinta parte del aire está constituida por oxígeno. ¿Y qué pasa con ese 80% o ese 79%? Nitrógeno o hidrógeno, creo. Nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno, entre otras sustancias. De hecho, también hay gases nobles, como el argón. Muy bien, Gerson. Entonces, esa es la constitución química del aire y solamente un 20% sería el que estaría reaccionando con ese rin de esa llanta que nosotros estamos observando en el video. Es decir, que el porcentaje de oxígeno es muy reducido, solamente el 20%. Mientras que en este segundo ejemplo utilizan los mismos componentes, pero utilizan oxígeno puro, es decir, de un 97 a un 100%. ¿Y cuál fue
el resultado obtenido. ¿Cuál reacción se llevó a cabo de manera más rápida? ¿La Que se segunda o la oxidó más primera? rápido. Se oxidó más rápido en la segunda situación. Y eso ya entraría a ser un factor que nos lo van a explicar más adelante. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros podemos llegar? Que si nosotros tenemos los mismos constituyentes, no tiene que ser la misma velocidad de reacción. Va a depender de unos factores. Y esos factores son los que entraríamos a revisar. Simplemente es el ejemplo inicial que dan en el video. ¿Listo? Entonces lo vamos a continuar. Haremos estropajo metálico, que es hierro en su mayor parte. En vez del aire, que contiene en torno a un 20% de oxígeno, utilizaremos oxígeno puro. Así es como el hierro puede reaccionar con el oxígeno, un poco más violentamente de lo que normalmente lo hace en la naturaleza. Algo de la madera de una cerilla se quema reaccionando con el oxígeno del aire y en pocos segundos es en su mayor parte carbono. Pero un bosque prehistórico, enterrado en la tierra por enormes cataclismos, necesitará 1 millón de años para que su madera experimente reacciones químicas similares que conviertan también la madera en carbono en forma de carbón. Las reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. Bien, en ese segundo ejemplo nos hablan de la oxidación de la madera. Entonces, en la primera situación nos exponen la combustión de un cerillo o de un fósforo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el fósforo? Pues obviamente el elemento fósforo, que al hacer fricción se va a generar la temperatura necesaria para que empiece la ignición y se dé la combustión. ¿Y qué va a pasar con esa madera? Pues esa madera se va a oxidar hasta obtenerse carbón. Bien, ahora, eso es lo mismo que pasa con los árboles que son prehistóricos. Esos árboles, con el paso de muchos años, se oxidaron, fueron sometidos a esa combustión, pero obviamente de manera más lenta, y el resultado de ese proceso pues llevó a la formación del carbón, el que nosotros utilizamos para diferentes propósitos. ¿Listo? Bien, entonces por acá Gerson dice... Entonces nosotros también envejecemos por estar en contacto con el oxígeno. Puede que sí. ¿Listo? Entonces, ese es otro ejemplo de cómo varían las velocidades de reacción teniendo las mismas sustancias de partida. Entonces teníamos madera. ¿Y de qué está constituida la madera? Porque la madera es un buen combustible. ¿No se han preguntado eso? Tiene ¿Qué tiene carbono. la madera? ¿Qué tiene, Gerson? Carbón. Carbón, no, ese es el resultado de la combustión. Carbono. Bien, gracias. Entonces ahí me rectifican, carbón, muy bien. El carbono, perdón, es el constituyente principal de la madera, pero viene en unos compuestos llamados lignina y celulosa. La celulosa es la misma que nosotros utilizamos para hacer el papel. Por eso es que el papel también es un buen combustible, porque tiene carbono. Entonces el carbono va a reaccionar, o la lignina o la celulosa va a reaccionar con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Esa es la misma reacción que nosotros mirábamos en el anterior ejemplo. ¿Listo? Entonces se daban a velocidades diferentes. Lo que nos decían, esos árboles tardaron muchos años en convertirse en carbón, mientras que en unos pocos segundos un cerillo se consume en su totalidad para producir la misma sustancia. Entonces, ¿en qué radicará la diferencia tan drástica en cuanto a sus velocidades? Pues vamos a seguir el video. Dentro de 2 vasos de precipitados vertemos ácido clorhídrico. Una muestra de magnesio a la izquierda y de hierro a la derecha se dejarán caer dentro del ácido. El metal magnesio reacciona rápida y violentamente. Pero en el otro vaso, el metal hierro descansa en el fondo reaccionando con lentitud, una vez más ilustrando una idea básica. Diferentes reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. ¿Pero por qué? Bien, muchachos, entonces en este tercer ejemplo
nos muestran cómo es la reacción entre el ácido clorhídrico y el magnesio y el ácido clorhídrico y el hierro. ¿Cuál de las dos reacciones se efectúa a una mayor velocidad, según lo que nos mostraron ahí? ¿Cuál de los El dos? magnesio, el magnesio. El magnesio, muy bien. ¿Y nosotros cómo sabemos que se produjo a una mayor velocidad, en este caso puntual? Porque empezó a precipitar primero que el hierro. Bueno, a precipitar no, a la generación de burbujas. Precipitación es que cae algo al fondo y pues obviamente los dos estarían en el fondo del recipiente, ¿listo? Pero Eso, un, un parámetro para nosotros evidenciar de que se produjo más rápido, pues fue la cantidad de burbujas que se formó. Inmediatamente cuando se puso en contacto el magnesio con el ácido clorhídrico, pues empezó a desprenderse en esas burbujitas, que de hecho se trata de hidrógeno diatómico en forma gaseosa, y que al liberarse, pues desprende esas burbujas. Ahora, el hierro, pues si nosotros vemos, pues simplemente hay burbujitas alrededor de él y no hay gran cantidad de ellas, lo que nos llevaría a entender que la reacción fue mucho más lenta en comparación con la del magnesio. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Ustedes qué, eh, qué podrían decir para poder explicar la diferencia entre esas dos reacciones? Si en las dos se utiliza ácido clorhídrico, lo único que se cambió fue el metal. ¿Cómo nosotros podemos explicar esa diferencia? Por la ¿Qué densidad, creen que pasa, Cruz? por la densidad, ¿no? Por la densidad, ¿por qué otra cosa se podría dar esa diferencia en cuanto a la velocidad? Entonces ya mencionaba Cruz que puede ser por la densidad, podríamos pensar que es por el pH, por los podríamos compuestos, por los compuestos. ¿Y qué tendrá que ver los compuestos? pues que el hierro es o sea, mejorcito que el magnesio, no sé. Mejorcito. Entonces también debe ser una característica o propiedad de esas sustancias. Entonces vamos a mirar más adelante cuál sería la razón de eso. De hecho, creo que ya no la van a explicar ahí. La respuesta guarda relación con los enlaces químicos. En las reacciones están implicados los enlaces químicos, unos se rompen y otros se forman. Los factores que controlan las velocidades con las que se efectúan estos cambios son los factores que controlan la velocidad de reacción. A temperatura ambiente, el gas metano y el oxígeno casi no reaccionan. Se necesita el calor de una llama para empezar la reacción. Pero a la misma temperatura, el óxido nítrico, NO, uno de los productos de los gases de la combustión en los automóviles, se oxida con cierta facilidad, originando un parduzco dióxido de nitrógeno, NO2. Esta es una reacción implicada en la producción del smog. He aquí las dos reacciones. Una, extremadamente lenta. Otra, moderadamente rápida. La diferencia de la velocidad de una reacción se basa en la diferencia de la naturaleza de los reactivos, metano y óxido nítrico, lo cual nos conduce a nuestra primera conclusión. La velocidad de reacción depende de la naturaleza de los reactivos. En la reacción moderadamente rápida, entre el óxido nítrico y el oxígeno, tan solo unos pocos enlaces relativamente débiles tienen que romperse. En la reacción extremadamente lenta a temperatura ambiente entre el metano y el oxígeno, tienen que romperse muchos enlaces fuertes. Generalmente, cuanto más fuertes son los enlaces, más lenta será la velocidad de reacción. Y la consistencia y el número de aquellos enlaces dependen de la naturaleza de los reactivos, uno de los varios factores que determinan la velocidad de reacción. Bien, entonces ahí nos ilustraban el primer factor que afecta las velocidades de reacción y se refiere a la naturaleza de los reactivos. Entonces, para entender a qué hace referencia ese primer factor, pues nos muestran dos ecuaciones que se dan a nivel cotidiano. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Pues estas de acá. Esta reacción química, ¿en qué lugar se da? El metano es uno de los constituyentes del gas natural. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el gas natural? Pues cuando nosotros cocinamos algún alimento. Ahí cuando nosotros abrimos el paso del gas en la estufa, pues ese metano va a empezar a reaccionar con el oxígeno del aire.
y va a producir dióxido de carbono y agua en estado vapor. ¿Listo? Entonces, esta sería esa primera reacción. De igual manera, cuando nosotros estábamos en el laboratorio y nosotros encendíamos el mechero Bunsen, entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Al abrir el paso del gas, pues el gas, al aplicar una determinada temperatura de ignición, pues va a empezar a reaccionar con el oxígeno que estaba en el aire y pues nosotros vamos a poder apreciar la llama, que ahí estaría reaccionando de manera constante el metano con el oxígeno. Y obviamente si cerramos el paso, pues terminamos la reacción. Ahora bien, la segunda reacción química es uno de los procesos que se da al interior de los motores. ¿Y por qué se da esa reacción? Recordemos que el aire no estaba constituido en un 100% por solo oxígeno, también se encontraba nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con el nitrógeno? Cuando se inyecta aire para que pueda reaccionar el oxígeno con la gasolina, también el nitrógeno va a reaccionar con el oxígeno. Y el nitrógeno más el oxígeno produce un óxido de nitrógeno. En este caso va a producir el monóxido de nitrógeno. Esto lo producen los automóviles. Ahora bien, ese gas que se ha producido de la combustión se tiene que liberar al exterior, pues no se pueden acumular. ¿Y por dónde sale? Por el exhausto del automóvil. Entonces, al salir por el exhausto del automóvil, pues se va a combinar nuevamente con el oxígeno, produciendo dióxido de nitrógeno, que creo que ya nosotros habíamos hecho algunos experimentos en el colegio para poderlo producir, que tiene un color como amarillo quemado, como pardo. De hecho, por acá, más adelante en el video, muestran la coloración que tiene. Es este. ¿No recuerdan este experimento que nosotros hicimos? Este se puede producir por otra reacción que es entre el ácido nítrico y el cobre y produce ese mismo gas que nos mencionan allí. ¿Listo? Exacto, Mojica. ¿Listo? Este es el NO2. Esperen, lo retrocedo. Y ese compuesto es uno de los gases constituyentes del efecto invernadero y también como generador de ese otro efecto que nosotros conocemos como el calentamiento global, porque es uno de los gases que se va a depositar a nivel atmosférico que va a impedir que la radiación que ha absorbido la Tierra pues devuelva hacia el espacio exterior y por ende, pues se va a volver hasta la Tierra aumentando la temperatura, causando el calentamiento global. ¿Listo? Entonces, entonces ese es como el inconveniente de usar con alta frecuencia los automóviles. Muy seguramente ustedes se acuerdan de la alerta naranja que hubo en Bogotá y se estableció el pico y placa y eso era porque la concentración de esos gases que emanaban directamente de los vehículos, pues estaba causando todas esas afectaciones. Y obviamente hay otras consecuencias negativas al ambiente producto de los gases que generan los automóviles. Por eso es que se debe reemplazar los combustibles fósiles a unas energías alternativas que sean más sostenibles y sustentables ambientalmente. Bien, ahora les dice que una de esas reacciones es rápida en comparación a la otra. Por ende, pues la otra sería un poco más lenta. ¿Y a qué se debe esto? Pues les decían que las velocidades de reacción se deben a los enlaces y al número de enlaces que hay en cada uno de los compuestos. Por ahí lo mencionaba Sergio, que se debe a los compuestos y tenía razón. Y acá les mostraban, por ejemplo, los reactivos que hay en la reacción del monóxido de nitrógeno con el oxígeno diatómico. Entonces decía que acá solamente se tiene que romper este enlace y este oxígeno va a coger para acá y este otro oxígeno va a coger para acá. Solamente se tendría que romper en el enlace oxígeno-oxígeno. Mientras que en la segunda reacción química, acá les mostrarán más. Unos pocos enlaces relativamente débiles tienen que romperse.
En la reacción extremadamente lenta a temperatura ambiente entre el metano y el oxígeno, tienen que romperse muchos enlaces fuertes. Listo. Entonces acá nos muestran que en la segunda reacción que se efectúa de manera más lenta, se tienen que romper mayor número de enlaces químicos. ¿Y cuál es la conclusión o que nosotros podemos llegar a deducir? Pues que a mayor número de enlaces, pues menor va a ser la velocidad de reacción. Y entre menor sea el número de enlaces, no, perdón. La relación es entre menor número de enlaces, mayor será la velocidad de reacción. Y entre mayor número de enlaces, menor va a ser la velocidad de reacción. ¿Listo? Esa es la relación que nosotros podemos establecer a partir de los enlaces químicos. Y eso corresponde a la naturaleza de los reactivos, que nos lleva a concluir que diferentes reacciones se efectúan a diferentes velocidades de reacción. Y vamos a ver el segundo factor. Generalmente, cuanto más fuertes son los enlaces, más lenta será la velocidad de reacción. Y la consistencia y el número de aquellos enlaces dependen de la naturaleza de los reactivos, uno de los varios factores que determinan la velocidad de reacción. Normalmente no consideramos al trigo como un explosivo, pero cuando el trigo u otro grano es cargado dentro de los silos para su almacenamiento, el polvo del grano llena el aire del interior del silo. Solo una diminuta chispa o llama y esta mezcla de polvo y oxígeno del aire pueden reaccionar con extrema rapidez, explotando violentamente. Y sin embargo, si está atestado de grano, hay poco peligro de explosión. Muchas sustancias sólidas que reaccionan lentamente en grandes masas reaccionan con rapidez en la forma de polvo. El carbón arde lentamente, pero el polvo de carbón arde explosivamente, lo cual nos conduce a un segundo factor que afecta a las velocidades de reacción: la superficie de contacto de los sólidos. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo factor que afectaría las velocidades de reacción y se refiere a la superficie de los sólidos. Esto es en el caso puntual de que uno de los dos reactivos, o si hay más reactivos, uno de ellos está en ese estado de agregación. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la velocidad de reacción si uno de esos reactivos está de esa manera? Y es debido a la superficie de contacto. Entonces, entre mayor superficie de contacto tenga el sólido, mayor será su velocidad de reacción. Nosotros, ¿cómo podemos evidenciar que efectivamente ese es un factor que afecta la velocidad de reacción? Si nosotros tenemos dos recipientes con agua y tenemos dos pastillas de Alka-Seltzer y en una de ellas introducimos la pastilla completa y en la otra la pastilla molida, ¿en dónde quizá la velocidad de reacción va a ser mayor a partir de eso que nosotros acabamos de ver? ¿En qué situación sería mayor la velocidad de reacción? ¿En la pastilla molida o en la pastilla completa? En la molida. En la molida, muy bien. Entonces, ustedes de hecho pueden hacer ese ejercicio si tienen a su disposición Alka-Seltzer. Entonces, nosotros vamos a evidenciar que nosotros cuando metemos la pastilla completa, simplemente se van a formar burbujas alrededor de ella y al ir reaccionando, pues se va consumiendo lentamente. Por el contrario, si nosotros la agregamos molida, se va a disolver de una manera mucho más rápida y por lo tanto su velocidad de reacción será mayor. Lo mismo también, por ejemplo, ahí nos mostraban que pasa con el carbón. El carbón en estado sólido en gránulos, pues reacciona más lento como si estuviera en forma de polvo. De hecho, cuando está en forma de polvo, es altamente explosivo. Nosotros también, ¿cómo podemos evidenciar eso? Con el fósforo que hay en los cerillos. Si nosotros quemamos el trocito de fósforo que viene en la punta de esos cerillos, vamos a mirar una determinada velocidad. Pero si por el contrario nosotros molemos ese fósforo y producimos la combustión, esa combustión de la segunda situación debe ser más rápida que la anterior, que estaba el fósforo solamente en el gránulo. ¿Listo? Ahí contestaron bien Gerson, Diego y Johan. ¿Listo? En la molida se efectúa de manera más rápida
Y ese sería el segundo factor que afectaría las velocidades con las que se dan las reacciones químicas. El carbón es esencialmente carbono. Cuando arde, los átomos de oxígeno reaccionan con los átomos expuestos de carbono. Solo aquellos de la superficie externa expuesta al oxígeno pueden reaccionar. Si cortamos un trozo de carbón por la mitad, más área queda expuesta al oxígeno y por consiguiente más reacciones pueden ocurrir al mismo tiempo. La velocidad de reacción está aumentando. A medida que aumenta la superficie de exposición, la velocidad de reacción aumenta, siempre que esté disponible suficiente oxígeno. Al final, si el trozo de carbón es convertido en pequeñísimas partículas de polvo, la superficie disponible para la reacción con el oxígeno aumenta enormemente y la velocidad de reacción es tan rápida que provoca una explosión. La superficie de contacto es importante cuando los sólidos o sustancias en diferentes fases están implicadas en una reacción química. Para ilustrar otro factor, podemos dejar que una solución de iodato de potasio reaccione con una solución de sulfito de sodio acidificado que contiene un indicador. La solución se volverá azul cuando la reacción, que implica varias etapas, llegue casi al final. La solución se vuelve azul en unos 35 segundos. Ahora, utilizando una solución de iodato de potasio, que es 10 veces más concentrado, haremos que reaccione de nuevo. Ahora la solución se vuelve azul en solo 20 segundos, menos de 35, ilustrando otra conclusión. La velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos. Electrolíticamente podemos romper el compuesto. Ahora Bien, entonces ahí nos ilustraban el tercer factor que afectaría las velocidades de reacción, que va a corresponder a la concentración de los reactivos. Con concentración, ¿qué entendemos? Es la cantidad que hay en esa sustancia por unidad de volumen. Entonces, ¿cuál es la relación entre la concentración y la velocidad? A mayor concentración, mayor velocidad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una solución, ahí nos mostraban el valor de la concentración de manera inicial. Acá teníamos una concentración de 0.01. Acá no viene un 0, sino simplemente colocan un puntico al inicio. Es una nomenclatura que en algunas ocasiones se suele utilizar. Ahora bien, en el segundo ejercicio, en el segundo experimento, aumentaron la concentración de iodato de potasio de este segundo. Esta se mantuvo constante y la aumentaron 10 veces a la inicial. Y nosotros evidenciamos que la coloración, en este caso era azul, pues se dio en un tiempo más reducido. Y de ahí, pues se entendió que a mayor concentración, mayor será su velocidad. Ahora bien, si nosotros tuviéramos en el laboratorio la posibilidad de concentrar más esta sustancia, que sería el iodato de potasio, ¿qué pasaría con el tiempo que se demora en cambiar de color? ¿Sería mayor o menor? ¿Mayor o menor? Si aumento la concentración aún más de este. Entonces por acá ya me respondieron. No, niños, porque recuerden, la concentración es directamente proporcional a la velocidad. Entre mayor concentración, mayor velocidad. Por lo tanto, si nosotros en el laboratorio tenemos mayor concentración, mayor va a ser la velocidad con la que se efectúe esa reacción química. ¿Listo? Esa es la relación que nosotros podemos encontrar ahí. Y más adelante, pues nos van a explicar por qué la concentración influye en la velocidad, pero en términos ya microscópicos, en términos moleculares. ¿Listo? Que contiene un indicador. La solución se volverá azul cuando la reacción, que implica varias etapas, llegue casi al final. La solución se vuelve azul en unos 35 segundos. Ahora, utilizando una solución de iodato de potasio, que es 10 veces más concentrado, haremos que reaccione de nuevo. Ahora la solución se vuelve azul en solo 20 segundos, menos de 35, ilustrando otra conclusión. La velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos.
Electrolíticamente podemos romper el compuesto agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Una vez que el hidrógeno forma gas, podemos recombinarlo fácilmente con el oxígeno del aire. Esta parece una reacción rápida, pero comparémosla con esta. En algunos cohetes impulsados por combustible líquido, el hidrógeno líquido con una concentración mucho más alta que la del gas reacciona con el oxígeno líquido. La reacción se realiza con una gran rapidez. La concentración marca claramente una diferencia en la velocidad de reacción. Y lo mismo hace la temperatura del... ¿Listo? Entonces acá les dan un ejemplo adicional de cómo la concentración afecta a la velocidad. Entonces acá nos decían que nosotros electrolíticamente, es decir, aplicándole electricidad al agua, nosotros la podemos descomponer en los elementos constituyentes, en hidrógeno y oxígeno. Y si nosotros acercamos el hidrógeno a una temperatura lo suficiente para que empiece la reacción, pues ese hidrógeno va a reaccionar con el oxígeno del aire. Ese mismo experimento lo podemos hacer, de hecho, en nuestras casas. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos un cargador de un celular, un viejito, obviamente. Si nosotros lo pelamos y ponemos electrodos de grafito, ¿y dónde obtenemos el grafito? Pues directamente de las minas de los lápiz. Entonces, si nosotros ponemos esos dos electrodos, conectamos eso directamente a la toma de corriente, ahí se va a producir en un electrodo el hidrógeno, se van a apreciar esas burbujas y en el otro lado se va a empezar a formar oxígeno. ¿Listo? Es decir, que el agua la estamos dividiendo, por eso se llama una electrólisis. Electrodo de electricidad, lisis de división. ¿Listo? Eso nosotros lo podemos hacer. ¿Listo? Y les dicen que ahí se forma una determinada cantidad de hidrógeno y el hidrógeno puede reaccionar nuevamente con el oxígeno. Sin embargo, esa es la misma reacción que ocurre, por ejemplo, en la propulsión de los cohetes, pero con una mayor concentración, obviamente, de hidrógeno y de oxígeno. Y en ese caso, pues, la velocidad sería un poco mayor, no, de hecho, mucho mayor que el hidrógeno que hemos producido de esta manera. ¿Listo? Recombinarlo fácilmente con el oxígeno del aire. Esta parece una reacción rápida, pero comparémosla con esta. En algunos cohetes impulsados por combustible líquido, el hidrógeno líquido con una concentración mucho más alta que la del gas reacciona con el oxígeno líquido. La reacción se realiza con una gran rapidez. La concentración marca claramente una diferencia en la velocidad de reacción. Y lo mismo hace la temperatura de los reactivos. En los helados campos de las regiones polares hay poca putrefacción. Los alimentos abandonados por los científicos polares han permanecido frescos y comestibles durante 50 o más años. Pero en los trópicos, las reacciones químicas de la putrefacción tienen lugar con rapidez. Con el calor, la comida se estropea rápida y fácilmente. Cada vez que un combustible es puesto en ignición, se demuestra que las reacciones que pueden tener lugar extremadamente lentas a la temperatura ambiente pueden ser considerablemente aceleradas cuando los reactivos son calentados. El hecho de que la concentración y la temperatura de los reactivos afecte a la velocidad de la reacción. Entonces, como cuarto factor teníamos la temperatura y nos decía que los alimentos que están en ambientes que hay una mayor temperatura se estropean con mayor facilidad si nosotros lo comparamos con los alimentos, por ejemplo, que han sido dejados en el Ártico, en los polos norte, en el polo sur. Y esto es debido a que la relación entre la velocidad de la reacción y la temperatura es directamente proporcional. A mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo al introducir los alimentos a la nevera? Si nosotros metemos un alimento, nosotros estamos reduciendo la velocidad de descomposición de eso que nosotros estamos introduciendo. Por el contrario, si nosotros lo dejamos afuera, pues va a tener una mayor temperatura y al tener una mayor temperatura, pues se va a aumentar la velocidad de descomposición de putrefacción. ¿Listo?
Eso es lo que estamos haciendo en sí a nosotros introducir los alimentos allí. Y ustedes muy seguramente han podido evidenciar eso, por ejemplo, cuando viajan a tierra caliente. Entonces, en tierra caliente, los alimentos o los frutos que caen de los árboles, con el paso de algunos días, pues ya se van a descomponer, lo que no pasaría, por ejemplo, acá en Bogotá, que la temperatura es algo diferente. ¿Listo? Aunque ya las temperaturas son muy semejantes. Y a continuación les van a mostrar cómo se puede entender que la concentración y la temperatura afecten la velocidad de reacción, pero en términos moleculares. Entonces, ¿qué pasa con las moléculas para que se incremente esa velocidad? La reacción puede ser explicado por el mismo concepto, la teoría de los choques. De acuerdo con esta teoría, las reacciones ocurren cuando las partículas de un complejo activado entran en colisión, y entonces momentáneamente el complejo se descompone en nuevos compuestos. En cualquier reacción concreta, cuantas más partículas hay apiñadas en un espacio dado, más choques ocurrirán. Esto ocurre cuando aumentamos la concentración de los reactivos. Listo, bien. Entonces, ¿cómo es que la concentración permite aumentar la velocidad? Entonces, eso se puede entender a partir de la teoría de los choques. ¿Qué dice esa teoría? Que las partículas, las moléculas, los átomos entre moléculas tienen que impactarse para que se rompan los enlaces y se formen nuevos enlaces químicos. Ahora bien, si nosotros aumentamos la concentración, estamos adicionando mayor cantidad de sustancia, y a mayor cantidad de sustancia, mayor número de moléculas o de átomos. Y al haber mayor cantidad de moléculas o de átomos, el número de choques por unidad de tiempo se va a incrementar. Y al haber más choques por unidad de tiempo, pues va a permitir que se rompan los enlaces de una manera más fácil. Y por lo tanto, pues se va a aumentar la velocidad de la reacción. Esa sería la explicación. Ahora, ¿cuál sería la explicación en torno al cuarto factor, que sería la temperatura? A una mayor concentración corresponden más colisiones, y más colisiones en una unidad de tiempo dada ocasionan una velocidad de reacción mayor. La teoría de los choques también nos ayuda a comprender cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción. Cuando una reacción aumenta de temperatura por término medio, sus partículas se mueven más rápidamente, colisionan más frecuentemente y con más energía. Ahora bien, muchas colisiones son flojas, no tienen energía suficiente para formar complejos activados, o si lo hacen, los complejos retroceden a sus configuraciones originales. Bien, entonces, ¿cómo se entiende que la temperatura afecta a la velocidad? Si nosotros incrementamos la temperatura de los reactivos, nosotros estamos adicionándole energía a esas partículas. Al adicionarle energía a las partículas, se moverán mucho más rápido, con una mayor rapidez. Y al moverse con una mayor rapidez, el impacto va a ser mayor. Y cuando el impacto es mayor, pues es más fácil romper esos enlaces químicos y que se generen nuevos enlaces químicos. La teoría de la colisión sugiere que un aumento de temperatura reduce el número de choques flojos de una reacción. Imaginémonos ahora una reacción en términos de una colina y de una esfera. A fin de que la esfera pueda rodar colina abajo, debe aportarse inicialmente una cierta cantidad de energía. Se trata de la energía de activación de la reacción. Si las partículas en colisión tienen energía suficiente, la activación energética se realiza y tiene lugar una reacción. Para cada reacción existe una energía de activación mínima y particular. Bien, ese concepto es fundamental para nosotros entender la manera en cómo se desarrollan las reacciones químicas. Entonces les decía que debe haber una cierta energía mínima para que se pueda efectuar ese proceso. Acá lo representan como una colina en donde acá el extremo o el punto máximo sería la energía de activación y esta bolita blanca representaría la energía. Ahora bien, la reacción química debe tener la suficiente energía para alcanzar la energía de activación y que se produzcan los productos. ¿Listo? Perdónese la redundancia. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta bolita que representa la energía no es lo suficiente grande para alcanzar esta energía de reacción?
pues no va a ocurrir ninguna reacción química y simplemente los reactivos van a permanecer invariables y no se van a convertir, obviamente, en los productos. Y nos dice que cada una de las reacciones debe tener una energía de activación independiente. ¿Listo? Realmente una cierta cantidad de energía. Se trata de la energía de activación de la reacción. Si las partículas en colisión tienen energía suficiente, la activación energética se realiza y tiene lugar una reacción. Para cada reacción existe una energía de activación mínima y particular, necesaria antes de que una colisión pueda tener éxito. Si las partículas colisionan demasiado suavemente o con una orientación que requiere más que el mínimo de energía para que se efectúe la reacción, puede ser que no exista la energía de activación suficiente y no ocurra ninguna reacción. Un aumento en la temperatura aumenta la energía de las colisiones. Un gran porcentaje de las colisiones pueden ser efectivas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes entiendan mejor cómo funciona la energía de activación, entonces les propongo el ejemplo que habíamos utilizado en un anterior factor, que se trataba de la combustión del metano, ese mismo que nosotros utilizamos para cocinar nuestros alimentos. Entonces, nosotros cuando abrimos la llave de paso del gas, el gas va a tener contacto con el oxígeno del aire. Sin embargo, hasta ese momento no ha empezado ninguna reacción química. El gas simplemente tuvo contacto con el otro gas, metano con oxígeno, pero eso no significa que de una vez ya debe ser de manera espontánea esa reacción química. ¿Qué es lo que nosotros le debemos suministrar? La chispa de ignición. Entonces nosotros, por eso es que nosotros acercamos un cerillo encendido. Al acercar un cerillo encendido, estamos suministrándole la temperatura necesaria para que pueda empezar a reaccionar el metano con el oxígeno. O también las estufas un poco más modernas no emplean directamente el acercarles unas llamas, sino tienen lo que se denomina como chispero. Entonces, en el chispero se va a producir una pequeña corriente eléctrica y esa corriente eléctrica de ese chispazo va a iniciar la reacción química. Bien, ahora bien, esa chispa o esa temperatura cuando nosotros acercamos el cerillo permite que esa reacción alcance esa energía mínima denominada energía de activación y pues se pueda producir la combustión. ¿Listo? ¿Qué pasaría si nosotros no le acercamos el cerillo o no le aplicamos la respectiva chispa de ignición? Pues el metano simplemente va a formar una disolución con el oxígeno del aire y no van a reaccionar. Solamente hasta que se alcance esa temperatura, pues las partículas van a chocar con la energía suficiente para que se rompan los enlaces y se puedan generar los nuevos enlaces que den origen a los productos. Un gran porcentaje de las colisiones pueden ser efectivas. Además de la naturaleza de los reactivos, de la superficie de contacto, de la concentración y de la temperatura, hay otro factor importante que puede influir en la velocidad de reacción. Una solución de peróxido de hidrógeno se descompone lentamente en agua y oxígeno. Algunas veces se forma una diminuta burbuja de oxígeno. Ahora calentamos la solución. Tal como esperábamos, aumenta la velocidad de la reacción. Observemos lo que ocurre cuando añadimos una solución que contiene iones yoduro. La velocidad de la reacción cambia significativamente. Los iones yoduro actúan como catalizadores. Los catalizadores son sustancias que ejercen profundos efectos sobre la velocidad de reacción. Trabajan para proporcionar lo que se llama una vía de reacción alternativa. Listo, niños. Entonces, el último factor que nos mencionan que controla las velocidades de reacción es el uso de los catalizadores. Muy seguramente ustedes relacionan ese término con lo que habíamos visto al inicio del segundo periodo, que yo les hablaba de que los catalizadores son las sustancias que permiten que se efectúe esa reacción química. Pero no solamente tienen ese propósito, algunos catalizadores pueden aumentar la velocidad de reacción o por el contrario pueden reducir el tiempo con la que se efectúa dicho proceso. ¿Y cuál es la función específica de los catalizadores? Establecer una nueva vía de reacción
y esa nueva vía de reacción va a tener una energía de activación menor o en algunos casos una energía de activación mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de una reacción química, como la es la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, nosotros observaríamos que sin el uso de catalizadores, esta sería la energía de activación para esa reacción química. Por el contrario, si nosotros le añadimos yoduro de potasio, que es un catalizador, la reacción encuentra una nueva vía para que se pueda efectuar el mismo proceso, pero esta vía va a involucrar una energía de activación menor. Por lo tanto, va a incrementar la velocidad con la que se produce la reacción química. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar hasta acá. La siguiente clase vamos a ver la continuación, que ya nos faltaban como unos 3 minuticos, y hacemos el cuestionario que yo les mencioné al principio de la clase. ¿Listo? La próxima clase, ¿cuándo sería? Nosotros la tenemos el lunes. Ah, bien, listo. Entonces, el lunes lo podemos hacer de forma asincrónica. Yo les doy las instrucciones para que puedan realizar el ejercicio y ustedes muy juiciosos lo hacen. ¿Listo? Entonces, el día lunes vamos a tener clase asincrónica para que todos lo recuerden. Profe, ¿cómo así que vamos a hacer el lunes? Entonces, yo les voy a dejar las instrucciones por Moodle de la actividad que ustedes van a tener que realizar. ¿Listo? Y ustedes lo Ah, es una hacen de forma actividad, ¿sí? independiente. Dígame. Es una actividad, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y hay que enviarla? Sí, claro. En el espacio que ustedes tienen de clase, ustedes la deben presentar. Profe, una pregunta. Dígame. Eh, ¿Sí o no que el limón sirve para que no se oxide la comida? Alguna, ¿no? Exactamente, sí. Y si uno le echa limón, por ejemplo, así a una vaina metálica, digamos, a un carro o algo así, así, o sea, sin pintura, le echa así, por ejemplo, jugo de limón, Ujú. ¿el carro se oxida o no? Bien, ¿cuál es la dificultad? En los alimentos sí podemos utilizar el limón para evitar la oxidación. Por ejemplo, si nosotros cortamos un trozo de manzana y le aplicamos limón, pues vamos a impedir que el oxígeno reaccione con las sustancias que están en la manzana. Ahora, si usted aplica esa sustancia, por ejemplo, en una pintura, es posible de que se dé el deterioro de la misma, debido a que es una sustancia ácida, tiene implícito ácido cítrico. Y el ácido cítrico pues va a terminar corroyendo la pintura. Entonces no es aconsejable hacer ese ejercicio. ¿Listo? Para eso pues existen las pinturas, que obviamente tienen otros productos que hacen la misma función. Pero mañana Profe, tenemos, pero si no dígame, tiene Sergio. pintura, o sea, está ahí que se vea. Profe, pero si no tiene pintura, o sea, está así, el hierro sin pintura, mejor dicho. Sí. Eh, Ah, Ahí sí bien. serviría el Pero limón o no lo que le quede agua. sí, el limón puede eliminar el óxido que se ha formado. Pero lo que les digo, también con el paso del tiempo, las sustancias ácidas terminan corroyendo esos metales, porque los metales Ah, también reaccionan con los ácidos. Por ejemplo, ese fue el caso puntual del segundo de los experimentos que nosotros vimos, cuando el magnesio reaccionaba con el ácido clorhídrico. Eso es lo mismo que pasaría si nosotros al hierro le aplicamos ácido. Se van a aparecer burbujitas y es debido a que el ácido también va a reaccionar con el metal. Entonces no sería aconsejable hacer eso. ¿Listo? Porque termina siendo lo mismo. bueno, gracias, profe. Ah, sí, Clavijo, ya me di cuenta. Mañana tenemos clase de química. Ahí estaba confundido. ¿Listo? Entonces mañana podemos realizar el cuestionario acá en clase y ya para el día lunes les dejaría otra actividad, pero sigue siendo de manera asincrónica. ¿Listo? Recuerden, el lunes, mañana sí tenemos sincrónica. Ya les paso la asistencia y por favor, niños, se queda Cintia, si está por ahí, se queda Valentina y se queda Álvarez. Y ya les paso la asistencia.
Entonces recuerden, hasta el día lunes es que tenemos la clase asincrónica. Chao niños, se cuidan, feliz día, que les vaya bien. Lo mismo, que Dios los bendiga. Pero que no les pasaba la asistencia. Listo, ya estaría la asistencia. Chao Johan, se cuidan. Buen día de él. Chao Sebastián. Espere ya un momento y les comento. Profe, ¿usted compartió la asistencia? Sí. ¿Pero hace rato o...? A veces la vuelvo a compartir. Gracias, gracias, listo. No. ¿Qué pasó con Ruiz? Que no se quedó. Gracias, Álvarez. Y Cintia no estaba seguro. Listo, Álvarez. Entonces, su mes. Sí, Cintia. Entonces, Álvarez. Pero ya le dejo ver las notas de bioquímica para que quede claro todo. Sí, entonces esas notas van a corresponder a las siguientes actividades. La tercera correspondió al quiz de síntesis de proteínas y la segunda al mapa conceptual. ¿Qué pasó con la recuperación del proceso de síntesis de proteínas? Pues yo les había pedido que ustedes hicieran un resumen, pero ese resumen no se debía sacar directamente en internet, usted lo debía hacer. Por lo tanto, le quedó la nota que había tenido de manera inicial. Respecto al mapa conceptual, también se lo mencioné ahí en Moodle y lo coloqué la ubicación de dónde salió. ¿Listo? Entonces recordemos que esos trabajos no se deben sacar directamente de internet, ustedes se deben sentar a realizarlos. Y como les digo, el verdadero afectado no soy yo, sino son ustedes. En el momento que no hacen una actividad, pues no están aprendiendo y si no aprenden, pues en últimas, ese era el objetivo del trabajo que se había mandado a realizar. ¿Listo? Y también no quiero que se siga presentando esa situación, ni tampoco las palabras
que usted mencionó allí en el chat. ¿Listo? Nada de palabras groseras ni nada por el estilo. Esto es igual que una clase presencial. ¿Listo? Si usted dice una mala palabra, pues obviamente eso va a representar una falta al manual de convivencia. ¿Listo? Ahí yo tengo el chat y usted sabe que también la dijo. ¿Listo? Pero entonces, evitar eso. ¿Listo? Si quieres desofender en otra parte, de otra manera, pero acá no, porque recuerde que obviamente hay más personas y obviamente yo soy el docente y pues obviamente no los trato de esa manera ni tampoco que lo hagan de esa forma. ¿Listo? Entonces es para no tener ese mismo inconveniente si se dejan actividades, pues en su totalidad hacerlas porque vamos a tener lo mismo. Y de hecho, yo podría empezar otro proceso ahí de convivencia por realizar todo el proceso académico, de hecho, pero entonces es mejor primero decirle a usted y pues en últimas, si se presenta nuevamente, pues ya pasaríamos a esa segunda instancia que yo sé que no va a llegar hasta ahí porque usted ya me comprendió. ¿Listo? Entonces, eso sería todo lo que le tengo que decir, Álvarez. Entonces es para que mejoren en esos aspectos. Y lo que les digo, es por el bien de ustedes, no ni siquiera, a mí no me cuesta nada ponerles una valoración, pero obviamente yo quiero que ustedes aprendan. Y si ustedes no hacen los ejercicios, pues no lo van a hacer. ¿Listo, Álvarez? Entonces nos veríamos en el próximo encuentro y juicio. No más. ¿Listo? Chao, Álvarez, se cuidan.